poquito más grande para una 150, 125. Habíamos visto que estos motores impulsores se basan y utilizan un embrague unidireccional, o sea que solo embragan y acoplan y empujan para un lado, y cuando el motor arrancó, ya anda más rápido que este y se desacopla. Y después cuando el motor está andando, este engranaje con este cuerpo permanece quieto, sin desgaste, sin fuerza, sin tracción, sin ningún tipo de problema. Acá tenemos el mecanismo que hace que trabe, que es el cilindro mayor, con un cilindro perforado, con la acción de un resorte que hace fuerza, y todo esto hay que medirlo, según el fabricante, como muchas cosas técnicas les enseñé, y respetar el largo del resorte, la tensión, la superficie. Cuando estas superficies se marcan, empiezan a patinar mal. Vimos las partes: cuerpo, tornillo de sujeción, cable positivo principal de alta corriente, rotor, carbones. Y también vimos que los torques son sumamente respetables. Hay varias partes de la moto. En el motor, mecánicamente, todo lo que es tapa de cilindro, tapas laterales, todos los mecanismos de bulonería, de ajuste, tiene que torquearse. En la moto, las mordazas de freno y la tornillería de mordazas de freno van torqueadas a mucha carga y aparte van selladas con trabacil, por cuestiones técnicas de seguridad. Y en muchos casos las tuercas de rueda también van torqueadas así con trabacil, lo cual, cuando tenemos un sistema de bulón o tornillos Allen trabados con trabacil, es necesario sacarlo con neumática de impulso, o sea, llave neumática de fuerza para que le pegue los golpes y haga el despegue. Cuando empezamos a meter una llave Allen en un tornillo Allen torqueado y pegado con trabacil, lo más probable en el Allen que en cuanto se les babió un poquitito, le cambiaron la forma, terminen mellándolo y no lo sacan más. Bien. Hablamos del rebaje de las delgas, la importancia, hablamos de todas las partes que constituyen la parte rotórica y que hay que medirlas y que hay que saber que no tengan pérdidas de corriente y que van balanceados para el mejor rendimiento del torque, que los cables van agarrados por golpe para que no tengan el problema de abrirse centrífugamente, que tiene una empaquetadura de tela aislada con barniz dieléctrico, que es donde se sumerge todo el conjunto y después se le hace una pequeña torneadita. A esta que se ve el cobre limpio es porque todo se metió en barniz antes de poner los rulemanes. Todo se metió en barniz dieléctrico y se lo metió a un horno, 220 grados, 230. Se puede hacer en el horno de una casa al máximo, 1 hora y media, y el barniz seca y endurece. Y hay barniz que no trabaja con temperatura para hacer reparaciones. Pero una vez que se lo barnizó y se lo aisló todo el conjunto y se lo bloqueó para que los cables no se muevan por centrífuga, por girar, se le hace la pasada, que se ve claramente dónde el torno empezó y terminó la pasada para limpiar las delgas, se bajó las escobillas y el rotor ya está funcionando. Estamos haciendo un repaso y seguimos agregando conocimientos nuevos. Bien. Ya habíamos hablado entonces del daño irreversible si se nos ocurre querer meter en una agujereadora o una herramienta de giro y ponerle tela esmeril. Partículas de cobre se metieron entre las delgas, se pulverizan y en cuanto eléctricamente lo conectás, hacen corto, se carbonizan y ese rotor se perdió. Te puede andar 3 días y después deja de andar. Y ahí teníamos un daño irreversible que puede ser por ese motivo o puede ser por desgaste. También, no acoté en ese momento, fíjense que está, para mí esto es súper por uso y desgaste, buenos cables gruesos de mucha corriente, pero acá fíjense que en el estriado que acopla al engranaje tiene su marcado desgaste, lo cual te dice que esto ha tenido muchísimo uso, por lo menos forzado seguro. Ahí vemos al detalle cómo las partículas de cobre se meten en el medio y los límites de distancia para trabajar en el tema. Y vimos un poquito, José, vamos a admitirlo, hay un invitado fuera de nómina. Y ahí vemos cómo se hacen las mediciones de continuidad entre los carbones y las conexiones para ver que funcionen correctamente. Hay mucho para detalle para hacer más de mantenimiento. Bueno, mucho va al curso de nivel 2 de electricidad que da los detalles y profundiza en un montón de temas. Así que bueno, estamos haciendo el repaso y cómo se mide las barras de conmutación estáticamente. Nos tiene que dar la resistencia que nos dice, pero generalmente esta resistencia es muy baja
por ahí teníamos el valor. Los carbones tienen un límite al 50%, después del largo original 7 milímetros se reducen a 3,5 y hay que hacer el recambio. La resistencia, decía, entre las delgas es muy, muy baja. ¿Correcto? Bueno, vamos a medir con el